Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un programa más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a continuar un poquito platicando sobre el tema de finanzas, solo que ahora lo redirigiremos a finanzas de pareja. ¿Qué ocurre en el consultorio sobre este tema? Porque es importante que ustedes sepan que generalmente en el ámbito de la psicoterapia de pareja, los dos principales problemas, bueno, tres principales problemas que tenemos serían problemas de infidelidad, problemas relacionados con la comunicación y problemas relacionados con el manejo del dinero. Entonces, por eso vamos a platicar un poquito sobre esto y nada mejor que hacerlo con Ana Paola. ¿Cómo estás, Ana Paola? Bienvenida. Hola Carlos, bien, pues de hecho aquí bien interesante con este tema de finanzas en pareja, porque inclusive, no sé, las personas que están teniendo una nueva pareja o una nueva relación y todavía están intentando ver cómo cuaja todo esto, si ya de por sí hay muchos temas de los que tenemos que hablar y creo que todavía siguen siendo tabú en cuestión de comunicación y en cuestión de sincronicidad y de determinar ciertas palabras de qué significa para ti fidelidad o qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Creo que se aumenta la dificultad o la situación incómoda cuando hablamos de dinero, ¿no? Si de por sí nosotros mismos y que no nos enseñan finanzas personales, cuando ya aumentas el hecho de que vas a entrar en una relación o en una convivencia donde vas a mezclar la forma de cómo practica o cómo maneja el dinero la otra persona, que es totalmente diferente, con una cultura totalmente diferente, y cómo lo manejas tú, o sea, es un choque posiblemente. Ojalá que pueda ser mejor persona o un manejo de personas que te puedan ayudar o saber más que tú, o a lo mejor tienen mejor dinámica con sus finanzas y hacen un match mucho mejor, pero en muchos de los casos y por cultura general, la mayoría de las personas, sobre todo los latinos, no tienen un buen manejo de finanzas porque no se nos ha enseñado acerca nada de finanzas y que tenemos un tabú demasiado grande con respecto de este tema. Además de que es complejo en la situación económica y en la crisis en la que estamos, y yo creo que el 70% de la población, el 80% de la población les cuesta manejar un trabajo de finanza personal porque todavía vivimos con los papás o todavía no tenemos un lugar propio, nunca hemos tenido un manejo de finanzas personales de manera autónoma, autosuficiente, donde nosotros hayamos aprendido a estar solo 100%, donde gastas en la renta, en la comida y todo esto, sino que generalmente, culturalmente en México, son familias donde las personas no se salen hasta que ya se casan o se juntan con alguien más y nunca han salido a rentar por su parte o tener un lugar propio o buscar desde que te sales a lo mejor una casa o algo, ves cómo lo vas vendiendo, al menos que vengas de una muy buena familia, que son los mínimos, ¿no? Entonces, ahí depende de en qué situación estés, pero el 80% de la población latinoamericana, yo diría, o mexicana, no se sale de la casa de sus papás o solamente se renta un cuartito, pero no vinculan todos estos gastos y no dimensionan todo lo que serían los gastos de una casa y aparte compartir los gastos de una persona y qué es lo que sería propio de inmiscuir en una relación en pareja, ¿no? Porque a lo mejor las deudas de él son mías, los problemas económicos de él ahora cuando estemos en pareja son míos, o cómo se manejaría eso. Y eso yo creo que es importante también hablarlo. Además de que ahorita está muy en auge esto de preguntarse, porque como lo mismo decimos, ¿no? Ahorita hay una situación económica difícil, una situación de crisis, no hay buenos trabajos mejor pagados, al contrario, las empresas están intentando tener menos situación de vinculación con el empleado y no tienes un buen manejo en tu situación financiera. Entonces el hecho es que ahora tampoco lo son, bueno, y sobre todo porque han estado cambiando mucho los roles de género. Antes se hacía sentir que el hombre era el proveedor totalmente, y ahora ya no es así, ¿no? Nosotras podemos, tenemos y queremos también de cierta manera la responsabilidad de que nosotros podamos financiarnos a nosotros mismos por nuestra propia seguridad. Pero ahora hay mucha incoherencia y no sabemos cómo manejar este tema, sobre todo en la situación económica. ¿Qué vamos a hacer?
está dado mucho esto de pagar 50-50, ahí está mucha esta situación de que los hombres se pelean de que ahora las mujeres entonces tienen que pagar, o que también ellas tienen que invitar, o que las mujeres no quieren hacerlo muchas, porque también nos han educado de cierta manera en forma tradicionalista, entonces muchas mujeres todavía siguen queriendo tener este tipo de actitudes de los hombres, que pues ellos paguen por cortesía o porque ellos invitan, cuál sería la manera correcta. Pero pues bueno, hablemos de esto, Carlos. A ver, en psicología, ¿qué sería lo más prudente? Sí, está padre lo sigue de 50-50 desde un inicio. Voy a la primera cita y digo, él me tiene que pagar lo suyo, yo lo mío, o sí, que sea caballeroso y me proteja. o ver de aquí, bueno, él va a ser buen proveedor. Vamos primero aclarando términos. Uh-huh. Cuando hablamos de pareja, habitualmente la gente piensa que pareja significa alguien con quien prácticamente ya vives o con quien has tenido un vínculo bastante largo, ¿no? Llevamos 5 años juntos, 3 años juntos, etcétera. Desde el punto de vista biológico, para nuestro cerebro, yo tengo pareja a partir de aproximadamente 3 meses. O sea, yo estoy vinculado contigo y llevamos 3 meses y medio. Para mi cerebro, tú ya eres mi pareja. Entonces, nos guste o no, ya estamos pareja, aunque no llevamos juntos, aunque no llevamos años. Si ya pasamos de los 3 meses, que los 3 meses iniciales se conoce como la fase del enamoramiento, y es donde a veces se dan cosas geniales y luego rupturas en ese lapso. Si ya pasamos de ese lapso, para nuestro cerebro ya estamos en pareja y ya estamos ejerciendo el tema de finanzas. ¿Por qué? Porque, como tú ya lo mencionas, ya a lo mejor salimos, ya a lo mejor tenemos que dilucidar, tú vas a pagar, pago yo, quién invita, me dejo invitar, me toca invitarlo todo, cómo se maneja. Entonces, primero, estamos hablando de parejas y prácticamente todos los que ya tenemos en este momento alguna relación, pues este tema nos incumbe. Segundo, como ya estamos en una relación de pareja, ya estamos haciendo uso de las finanzas en pareja. Aunque no vivamos juntos, aunque cada quien tenga su espacio, aunque de repente nos veamos una vez a la semana, una vez al mes, qué sé yo, en esa ocasión ya estamos haciendo uso de nuestras finanzas. Ya cada uno de nosotros quizá tiene ciertas deudas a cuestas y ya entonces eso también empieza a influir en a dónde vamos, cuánto podemos gastar, qué tanto nos podemos ver. Y también es importante identificar que, aunque tradicionalmente se piensa que no sabemos absolutamente nada de finanzas, desde el punto de vista terapéutico, claro que sabemos un chorro de cosas de finanzas. Claro que hemos tenido años y años de preparación financiera, y ahí la problemática. La preparación financiera que hemos tenido ha sido a partir de la observación, a partir de la observación de nuestros padres, tutores o cuidadores principales sobre cómo gestionan ellos su dinero. Es decir, yo he visto toda mi infancia cómo mis padres gestionan el tema financiero, o mis abuelos, o mis tutores, o mis tíos, porque dependiendo de la situación de cada uno, a veces no estamos con nuestros padres, a veces sí tenemos padres, pero nos mandan con la tía a vivir a otro estado, qué sé yo. Entonces, llevamos, contrario a lo que se piensa, que no tenemos nada de educación financiera, en realidad llevamos años aprendiendo sobre el tema financiero. ¿Cuál es el problema? Que en muchas ocasiones lo que estamos aprendiendo es totalmente erróneo, o de alguna manera se utiliza el tema del dinero para ejercer poder. Entonces, esa es verdaderamente la problemática. No es que de repente nos juntamos y pues yo no sé nada de finanzas, tú tampoco, a ver qué aprendemos. En realidad yo ya traigo un chorro de información sobre cómo se debe manejar el tema económico, a partir de lo que aprendí en mi casa, a partir de lo que observé, y tú traes un chorro de información. Y el problema es, nunca lo platicamos. Es como si hubiéramos aprendido idiomas diferentes, tuviéramos que hablar un idioma en común, pero como nunca lo platicamos porque el dinero sigue siendo tabú, es más fácil que la gente hable sobre la parte de la sexualidad y sobre metas y sobre cómo quieren educar a los hijos, pero sobre el tema económico todavía hay mucho tabú. Entonces, en realidad yo hablo chino, tú hablas ruso, tenemos que establecer un idioma en común, y en realidad lo que vamos haciendo es un poco como estira y afloja, cuando lo idóneo sería sentémonos y platiquemos, no tanto sobre cómo quieres gestionar esto, sino sobre qué has aprendido.
Dicho de una manera práctica, lo primero que necesitaríamos hacer es platicarnos sobre cómo se ha gestionado el dinero en nuestro hogar. Evidentemente, desde el principio eso no queremos hacerlo, porque consideramos que necesitaríamos tener mucho tiempo con la persona para poder sacar ese tema a colación. ¿Cuál es el problema? Que a veces llevamos años y nunca lo hemos platicado. Esas pláticas en donde uno tiene que decir, pues mira, en mi casa mi papá era quien tenía el dinero, mi mamá siempre le pedía y mi papá siempre le decía no hay, o al revés, en mi casa mi mamá era quien tenía que mantener a mis hermanos y a mí porque mi papá se fue por cigarros y nunca regresó. O sea, toda esa información es la que nos va indicando qué aprendió la otra persona sobre el tema financiero. Y como habitualmente no sale voluntariamente, sale cuando empiezan los problemas. ¿Sí? Entonces, eso que es genial, formidable, impresionante, porque son años y años de aprender sobre finanzas personales a partir de la observación, es como si no existiera. Y en realidad, claro que existe. De hecho, eso es lo que nos rige, eso es por lo cual gastamos como lo hacemos, o ahorramos como lo hacemos, gestionamos nuestras deudas como las hacemos, o no tenemos deudas a partir de eso que aprendimos. Entonces, creo que eso es importantísimo, un poco como verlo desde, por lo menos desde este modelo terapéutico, verlo desde otra perspectiva. Tanto de qué es pareja, como sabemos o no sabemos de finanzas, y creo que verlo desde esta perspectiva es como uno de los primeros pasos que hacemos en el ámbito de la psicoterapia, porque además, algo que me gustaría también poner de inicio sobre la mesa, ha habido un cambio, por lo menos yo lo he notado posterior a la pandemia. Algunos consideran que la pandemia, el año de la pandemia como tal, sería el 2020, aunque si se percatan, se supone que es desde el 2019, porque es COVID-19. Algunos dicen, no, es más como 2021, pero pensemos, 2020, año de la pandemia. Después de la pandemia, yo noté un pequeño cambio con respecto al tema de terapia de pareja, porque antes de la pandemia lo habitual era que vinieran parejas que ya llevaban años viviendo juntos, independientemente de si se habían casado o no, aunque la mayoría de las personas que acudían eran parejas casadas, generalmente vinculados a partir del catolicismo, porque también la religión nos enseña un chorro sobre qué onda con el dinero. Sí. Frases como pobre pero honrado, católicas, ¿no? Aunque, por ejemplo, parejas cristianas parten de una idea diferente en donde a partir del dinero pueden ayudar a más personas. Entonces, mientras más dinero tengamos, mejor, ¿no? Sin embargo, después de la pandemia, lo que empezó a ocurrir es que empezaban a llegar parejas más jóvenes y que todavía no se iban a vivir juntos. Entonces, eso para nosotros como psicoterapeutas fue un cambio bastante interesante, o por lo menos para mí lo ha sido, porque ahora tenemos parejas jóvenes estoy hablando de 20 años, 25, que apenas se están vinculando, o sea que incluso como psicoterapeuta uno diría, pero ¿por qué vienen desde ahorita? Pues porque desde ahorita está genial que vengan para que aprendan y para que esto que están generando, esta nueva relación de pareja, sea lo más sana posible. Entonces a mí me parece formidable gente que a los 20, 25 años están invirtiendo parte de su dinero, que a lo mejor ni siquiera ganan demasiado, y aún así invierten parte de su dinero para venir a psicoterapia y resolver los problemas que ya tienen. A mí me parece extraordinario y creo que, aunque es un fenómeno que lo he platicado con otros colegas que también lo están viendo, no está siendo muy difundido. Y a mí me parece que es un cambio generacional importante. ¿Cómo ves? Está súper padre que personas jóvenes ya se estén aperturando más a este tipo de situaciones de terapia y que quieran hablar más. Sobre todo, yo creo que igual, así como hay una diversidad de esquemas de cómo consolidarse en pareja, donde están estas situaciones de parejas múltiples o que haya muchas cosas más, pero se están aperturando más. O sea, al final del día, creo que los muchachos se están abriendo más a decir,
yo quiero esto, o quiero experimentar esto, o ahorita no quiero nada seguro, no quiero nada serio, no quiero esto, quiero tener varias parejas. A lo mejor están experimentando entre su sexualidad y están experimentando en este tipo de dinámicas de relaciones de pareja. Y está bien, ¿no? Lo bueno, o lo que yo veo bueno, es que se aperturen a hablar y a dialogar y a decir las cosas tal y como son, como en verdad, qué es lo que estoy sintiendo en este momento, si está bien o está mal, si está sano o es insano, no esta discusión, pero al final del día estás hablándolo y estás diciendo que estás sintiendo y qué es lo que quieres, porque también creo que muchos de los problemas que existían antes, sobre todo en cuando se configuraba una relación de pareja, es que no podías decir lo que sentías o lo que querías o cómo lo querías en ese momento, qué querías experimentar, y preferías ponerlo debajo del tapete mientras lo estabas haciendo. y al final del día había por eso muchas infidelidades, había muchas situaciones de estrés, de engaños y de muchas cosas que no estaban en la situación psíquica, y que terminabas con un montón de traumas y que terminabas con un montón de situaciones incómodas porque no lo expresaban de manera sana. Y no significa que no va a doler, o no significa que eso no te va a romper el corazón, que tú estés esperando una cosa y que la otra persona está queriendo otra, pero es mucho mejor que lo digan y que al final del día se entienda y se exprese y que no te estén engañando o que no haya una situación de traición, ¿no? Eso me parece importante. Y también al final del día, cuando estamos hablando de relaciones de pareja sumadas con el dinero, implica, sobre todo hoy, que hoy creo que hay muchas más dinámicas de salidas, de paseos, de gastos, sobre todo en la época donde estamos llenos de tecnologías, estamos llenos de tiendas, estamos llenos de ideas, donde debemos de gastar, donde debemos de consumir, donde debemos de hacer otras cosas, y que también sabemos que es bien difícil que tengamos la posibilidad de tener un futuro alentador o seguro de una casa, una familia, a lo mejor llena de hijos, y posiblemente las dinámicas que estamos ejerciendo de gastos son totalmente diferentes de lo que ejercían nuestros padres, nuestros abuelos. Eso está súper interesante porque también ahora nos dicen, bueno, pues puedes comprarle más muñequitos a la novia o más muñequitos al novio, o puedes llevarlos, o los tienes que hacer viajes, o tienes que llevarlos todos los fines de semana a un restaurante, o tienes que viajar en pareja, o tienes que ir a ciertos lugares, o tienes que conocer, y toda la publicidad se basa en eso, ¿no? En ciertos gastos y en cierto consumismo y en cierto estilo de vida, que implica que estás viviendo una pareja saludable, que estás viviendo una pareja sana y que estás viviendo lo que se tiene que vivir para ser feliz. Entonces también me parece interesante cómo este tipo de dinámicas y la diferencia de lo que se vivía anteriormente, no sé en qué punto, bueno, y esta sería como una pregunta, una duda que me gustaría como platicarla contigo, ¿qué sería la parte sana? Porque creo que hay, no sé si como entre la salud física está también la salud financiera, ¿no? Y no es porque a lo mejor en gustos, a mí me gustan los carros, o a mí me gusta el maquillaje, ¿no? Y una pareja, a lo mejor al hombre le gustan más los carros y está gastando en carros, y a mí me gusta el maquillaje, empiezo a gastar muchísimo en producto de maquillaje, pero no sería algo similar, bueno, que si yo tengo la necesidad de pagar una renta, pero te gastas todo este límite de dinero que tienes en carros o en maquillaje porque estás involucrado en estas dos dinámicas de pareja, y cómo es posible que mi pareja está gastando tanto dinero en carros, pues yo voy a gastar más dinero en maquillaje, y que deje de pagar la renta, por ejemplo, ¿no? O que deje de invertir en el ahorro, o que deje de invertir en cosas de necesidades básicas. Entonces, yo creo que sí hay como una línea donde existe una situación financiera sana y una situación financiera insana, que a lo mejor ya involucraría una situación, una situación de emociones, ¿no? De cómo te involucras tú con el dinero, pero a partir de las emociones y de la situación sorpresiva del momento, y que prefieras gastar y que no seas racional y que no seas lógico al momento de gastar, porque hay una competencia con la pareja, o hay una situación de que no están viendo y siendo racionales cómo se manejen los gastos y cuáles son las prioridades de los gastos dentro de la pareja. Que también a lo mejor, no sé, si todavía no están viviendo juntos, gasten en viajes o se llenen todo de viajes, que a mí esto es como un comentario. Tenía una amiga que me comentaba que a ella le gustaba mucho pasear con su novio, pero
para poder pasear compraba solamente pan Bimbo y jamón y 15 días solamente comía sándwiches para poder viajar. Y a mi consideración, por ejemplo, yo que tengo otro tipo de manejo de ideología con mi familia, a mí me dicen, nunca escatimes en comida, tú come bien, porque primero está tu salud. Entonces eso hay cosas que hablarlo con su pareja, ¿no? Entonces yo no voy a ahorrar dinero por comerme y voy a estar comiendo puros sándwiches, que siento que después voy a terminar mal, por viajar, ¿no? O sea, la neta no lo voy a hacer por viajar, aunque me vayas, no voy a estar comiendo puros sándwiches, no, lo siento, no. Pero ese tipo de cosas tendría que platicarse. ¿Cómo lo ves tú? Claro. Sí, justo esa es la clave. Todos estos temas se tienen que platicar y tratar de hacerlo a la brevedad. La problemática partimos de la idea de que apenas nos estamos conociendo, de que no hay que hablar de esos temas porque uno se va a ver muy intenso, porque es como si le estuviera diciendo a la otra persona, es que ya me voy a casar contigo, y entonces decimos, no saquemos esos temas, ya más adelante saldrán, y ese más adelante es 20 años después, ¿sí? Y obviamente es un verdadero problema. Entonces creo honestamente que primero también necesitamos cuestionar esta idea que es muy común, de que en realidad yo no quiero nada serio, yo solo estoy como un poco como probando, yo solo estoy pues viendo varias opciones. A mí me parece que es válido ver varias opciones y que todas ellas se consideren relevantes. Veámoslo así, estás destinando parte de tu valioso tiempo, que en realidad es tu vida, a salir con una persona, a tener relaciones sexuales incluso con una persona o con diversas personas, y a mí me parece que todo ello es importante. Es este concepto de, pues es mientras, es solo por un ratito, mientras encuentro algo mejor, yo no quiero nada formal ni nada serio. A mí me parece que si lo vemos de forma contraria, 180 grados diferente, y lo vemos como, pues para mí es importante con quién estoy saliendo el día de hoy, no sé si va a durar. Sin embargo, mientras dure, pues quiero que sea lindo, que sea bonito, que esto de alguna manera sea sano para mí, para la otra persona. Yo creo que eso le da el valor que para nuestro cerebro en realidad tiene. Porque justamente muchas de las parejas que terminan casándose son esas que empezaron diciendo, pues era mientras tanto, mientras encontraba algo mejor, nada serio, nada formal, y pues nos embarazamos, y entonces ahora ya llevamos 10 años juntos. ¿Me explico? Entonces, creo que desde ese punto de partida hay que empezar a modificar. A mí me parece que todas las personas con quienes salimos son relaciones relevantes para nuestro cerebro, sobre todo a partir de los 3 meses, y creo que conviene verlos de esa manera, como temas significativos que hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Que si estoy saliendo con muchas personas al mismo tiempo, todas estas relaciones son importantes. Verlo desde el principio así me parece que le brinda el verdadero valor que tienen para nuestro cerebro. Entonces, pensando en esto, ¿qué convendría? Que desde el principio hablemos de estos temas, claro, porque son relaciones, todas ellas, importantes. Entonces, pensémoslo así, ya llevo 2 o 3 salidas con alguien, veámoslo como una relación que independientemente de cuánto dure, ya es importante. Y entonces ya podemos empezar a sacar estos temas de una forma coloquial, para empezar a identificar cómo es que lo vislumbra la otra persona, cómo lo vislumbro yo, y qué cosas podríamos tener en común y qué cosas a lo mejor no coincidimos, y un poco como debatirlas, dialogarlas, siempre tratando de hacerlo de una forma amable y en tono de cordialidad y broma. Sin embargo, ya desde ahí es mucho más importante que simplemente decir, luego lo hablamos, porque ese luego es dentro de 20 años y ya tenemos problemas. Entonces, creo que de inicio, pensando por ejemplo en la pregunta que hacías, de qué convendría, 50 y 50, desde el punto de vista terapéutico, lo idóneo sería eso. ¿Por qué? Porque lo que se ha investigado es que cuando uno invierte más dinero en una relación, paga más cosas, gasta más de su dinero en esa relación, aunque racionalmente no es así, emocionalmente sí se genera una dinámica de poder.
Una dinámica en la cual es, pero pues yo le he invertido más a esto, pero pues yo le he puesto un poquito más ganitas porque he gastado más. Y entonces eso va generando una relación de poder en donde aquel que gasta más se siente con mayores derechos, emocionalmente hablando. Racionalmente no. O sea, racionalmente uno sabe que no, porque yo lo hice voluntariamente, la otra persona no me lo exigió. Sin embargo, emocionalmente sí se genera una relación de poder. Entonces, ¿qué convendría? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo evitamos conflictuarnos desde el principio y en la primera cita no tener muy claro quién paga? Pues quizá lo idóneo sería, desde el principio, determinar, bueno, ¿quién va a invitar esta ocasión? ¿Invitas tú? ¿Invito yo? Porque el 50 y 50 puede ser, tú pagas esta, yo pago la siguiente. Pero Claro. intentando que la siguiente sea en un entorno similar al anterior para que genuinamente se sienta como un 50%. Porque si no es, bueno, yo te invito, pues no sé, al Bellinis, que es el restaurante que está arriba del World Trade Center giratorio, que cuesta una lana, y yo pago, pero a la siguiente tú me invitas a los tacos que hay abajo y tú pagas, claro, ya estamos, yo pagué uno, tú pagaste otro, pero no fue emocionalmente similar, ¿no? Claro que como vivimos todavía, venimos de un entorno machista, de una educación machista, en donde a los hombres se nos indica que debemos de pagar, y aunque hay relaciones de pareja entre dos hombres o dos mujeres, generalmente alguno asume un poco como ese rol, ¿no? Más masculino, más de poder, más de económicamente tener que pagar. Creo que al final se generan las mismas dinámicas, independientemente si son relaciones homosexuales u heterosexuales, en donde uno asume como esa capacidad de mayor pago, pero no es lo recomendable. Lo recomendable siempre es intentar un 50 y 50, si no es factible en esa salida, sí hacerlo de esta la pago yo, la siguiente la pagas tú, y tratar de, por lo menos en los primeros meses, que las relaciones sean lo más igualitarias o equitativas posibles. Igualitario es que el monto sea prácticamente el mismo, equitativo es, bueno, igual y no podemos porque tú ganas el doble o el triple que yo, pero bueno, vamos intentando un poco como irlo compensando para que nunca se genere una relación tan evidente de poder, de control, porque esas relaciones de poder y de control que surgen al inicio, posteriormente, sobre todo cuando hay problemas, se pueden convertir o transformar en violencia. Claro. Violencia principalmente de dos tipos, que es violencia económica, que es en donde yo ya no puedo pagar y pues quito, y entonces eso ve afectado el cómo estábamos teniendo nuestro nivel de vida, o violencia patrimonial, que es, pues yo te compré tu carro, entonces es mi carro en realidad, porque además está la factura en mi nombre, entonces pues esta semana no te lo doy, no te lo presto. Claro. ¿No? Sí. Entonces, ese tipo de violencia se dan porque desde el principio no hay una relación igualitaria o equitativa. Y creo que es necesario hacerlo independientemente de que uno pudiera mantener al otro, que en realidad no es tan factible, salvo que seas de la clase alta o incluso de la clase media, recordando que para ser de clase media requieres un sueldo mensual estable de más de 64,000 pesos aproximadamente. Claro. Entonces, en general, aunque uno quisiera mantener a su pareja, la realidad es que el 80% de la población, por lo menos en nuestro país, México, no puede. Punto. Entonces, agarrándonos un poco de eso, cual tanto tú como yo tenemos que trabajar porque ni tú puedes mantenerme ni yo te puedo mantener por completo, pues tratemos desde el principio de hacerlo 50 y 50. Es un poco como agarrémonos de ese pretexto para intentar desde el principio establecer relaciones un poco más igualitarias o equitativas. ¿Cómo? De hecho, yo creo que sería lo más prudente y la meta al final del día, ¿no? Que sea como muy igualitario el sistema. Desgraciadamente no es, o sea, en la mayoría de las ocasiones y no sé, con mis experiencias, no es tan posible como que sean igualitarios, ¿no? Puedes llegar a encontrar una persona que puede ganar menos o ganar más, o inclusive en este momento de su vida, se haber quedado sin trabajo, o yo me quedé sin trabajo, o hay una situación de descompensación, ¿no?
También me he topado con personas, con mis amigas, por ejemplo, que me han dicho, no, pues es que, me acuerdo mucho de una universidad, de una amiga que me decía, es que mi novio no tiene dinero, o vive, por ejemplo, él con su familia, todos juntos, y su familia son muchos hermanos y tiene que él aportar dinero a la casa, pero a mí me gusta ir a los conciertos, ¿no? Y a mí me gusta ir cada 15 días a los conciertos, y mi papá y yo solamente vivimos solos, y mi mamá inclusive aporta a la casa, y mi papá aporta a la casa, y yo tengo trabajo, y yo puedo irme a conciertos, ¿no? Entonces, no es una situación donde ella a lo mejor ejercería como poder sobre él, pero sí era una situación incómoda porque ella tenía más situación económica y que le gustaba pasear y le gustaba hacer cosas y le gustaba hacer más dinámicas y tenía la posibilidad económica para hacerlas, pero pues el otro chico no. Y desgraciadamente ahí no era una situación era una situación de celos porque el otro no tenía las capacidades económicas y la otra sí, y no se iba a restringir por ello. Y ahí creo que empieza también una situación de dinámica, de analizar de con qué persona voy a salir y qué posibilidades tiene o qué tipo de dinámicas de salir, paseos, a dónde va, qué rubros, qué puedo hacer yo, qué puedo aceptar yo, qué puedo tolerar yo, qué no puedo tolerar, qué me gusta hacer y qué estabilidad económica podría tener para poder tener una mejor relación y que no me haga sentir incómodo, no me haga sentir vulnerable, no me haga sentir insatisfecho, insuficiente, porque en dado caso, pues no sé, a lo mejor hay distintas inclusive clases sociales, que aquí pues, todos éramos de la misma clase, pero aún así pues hay diferentes de pobres a pobres, ¿no? Hay de pobres a pobres, desgraciadamente. Entonces, esa era la situación donde a lo mejor yo también me puedo topar con una persona que yo nunca he sido de las personas que digo, no, yo sí pago, no paso a nada, pago 50-50, pero me quieres llevar a un restaurante que se pagan 1,000 pesos la cuenta, y 1,000 pesos es lo que yo voy a gastar, pero para mí solita en todo lo que es de mi pues mi gasto de comida, ¿no? Entonces como que a mí no me dan ganas de comprar o de irme al restaurante, a un solo restaurante, para un fin de semana, gastarme 1,000 pesos en una sola comida, porque la neta no. Y ahí es donde dices, bueno, o me caes muy bien, eres muy lindo, eres muy todo, pero yo no voy a gastar esto, ¿y qué hacemos? ¿No? O sea, ¿cuáles son mis situaciones y mi apertura? Y ser 100% coherente, sincero, hablarlo y decir, ¿sabes qué? Estos son mis límites, esto es lo que gano, ¿te parece o no te parece? Obviamente a mí me encantaría ganar más, a quien no me gustaría ganar por lo mismo que hago, 8 pesos más, 100 pesos más, 200 pesos más, ¿no? Claro que sí, me gustaría duplicarlo, triplicarlo, pero en estas posibilidades, alguna vez también me acuerdo mucho de un novio que tuve hace muchos años, que me hizo el comentario de, es que tú trabajas mucho de lunes a sábado, estaba trabajando en una escuela de idiomas, pero ganas muy poquito. O sea, es que yo gano más, la chingada. Yo, pues qué felicidades, ¿no? O sea, ¿qué quieres? O sea, sí, pero esto es lo que yo pude conseguir. Me vas a conseguir trabajo, ¿por qué te estás quejando conmigo? Porque tengo un trabajo y que yo pude conseguir. Digo, me vas a conseguir un trabajo, me estás manteniendo, te estoy pidiendo algo. ¿Cuál es tu problema? El tiempo, ¿no? Pues entonces consígueme otra cosa, o sea, no sé, o sea, pero aporta algo, ¿para qué me criticas, no? Entonces, ese tipo de situaciones es complejo. También me doy cuenta en muchas ocasiones que hay hombres que te preguntan cuánto ganas, o te preguntan o hacen simulaciones para también saber en qué nivel están o qué tanto te pueden manipular. Y eso es muy peligroso. También por eso, obviamente, por una mujer, aunque ganes mucho, aunque ganes poco, genera tú tu propio dinero. Que no te importe lo que el otro esté generando, y que no te importe lo que si te ayudó, si no te ayudó, lo que sea, pero que tú base a tus habilidades y lo que en verdad puedes hacer, y que estés generando y que seas buena en ello, para que tú te sientas segura y satisfecha, y con una conclusión donde tú puedas ser autosuficiente, validada en tus habilidades. Porque las otras personas, muchas veces sí veo que dependiendo de cuánto ganas, dicen, no, entonces te puedo ir por este lado, o en qué tanto te puedo manipular, o qué tanto puedo hacerte sentir bien o mal por ello mismo. Y eso es súper violento. Sí, se dan muchas situaciones de manipulación, que bueno, quizá podríamos hacer otro video sobre manipulaciones en temas de pareja. Sin embargo, en términos generales, en realidad las problemáticas en la mayoría de las ocasiones se dan porque la gente no tiene conciencia de clase. ¿Qué significa?
La gente no sabe que no es clase media. Y entonces, cuando vienen a terapia, uno de los primeros pasos en este modelo terapéutico es ayudarles a entender que probablemente no son de clase media, aunque quizás sus padres lo fueron, a veces tampoco lo fueron, pero es como la sensación, porque sí lograron comprarse una casa luego de muchos años de trabajo, cosa que la generación actual, por ejemplo nosotros millennials o más jóvenes centennials, somos la generación que probablemente ya no podrá comprarse una casa propia. Y claro, habrá muchos que dicen, pues yo sí me he podido comprar mi casa, ¿no? A 30 años, pagando X cantidad, pero ya es mía, porque pues, ya la estoy pagando. Juntando puntos de Infonavit. Puntos de Infonavit, bueno, probablemente nuestros padres pudieron pagarla de contado. No con hipotecas. Entonces, no estamos en la misma situación, aunque intentemos autoengañarnos, aunque intentemos de alguna manera fingir que somos clase media. Lo primero que hacemos en el ámbito terapéutico es identificar si la gente en realidad es clase media o no. Luego lo que hacemos es tratar de identificar cuánto es lo que en realidad cada uno está aportando. ¿Qué significa? Sobre todo las familias o las parejas que ya viven juntos, se da un trabajo oculto, sobre todo de parte de las mujeres. Sí. Se parte en muchas parejas que únicamente el que aporta el dinero es el monto que se debe contabilizar. Y entonces el hombre generalmente es el que sale y trabaja, sobre todo esto es en relaciones o en parejas ya un poco más de nuestra edad o más grandes, es el hombre el que va, sale, trabaja, la mujer se queda en casa y parecería que el único que está aportando es el hombre, porque es el que tiene un ingreso y que es el que pone para la despensa, la renta, qué sé yo. En realidad no, porque la mujer, al estar haciendo actividades dentro de casa, está no percibiendo como tal un sueldo, sino ahorrándole a la familia ese sueldo. Es decir, todo ese trabajo se tendría que hacer pagándole a alguien. Y como no hay para que se le pague a alguien, quien lo termina haciendo generalmente es la persona que se queda en casa, que a veces puede ser un hombre, en el 99.9% de las ocasiones es mujer. Y eso se tiene que contabilizar como un sueldo. Entonces, bueno, la persona que se queda en casa hace la limpieza de áreas comunes, barre, trapea, acomoda las camas, etcétera. Eso es un sueldo. Pero además tenemos hijos, que pueden ser perros, gatos, seres humanos, hurones, serpientes, tarántulas, lo que sea. Tienes seres vivos que cuidas. Pues eso es otro sueldo. No, pero ¿por qué? Pues porque si no lo hicieras tú, se te mueren. Claro. Tienes que contratar a alguien que los cuidara, que les alimentara, que les preparara, que les limpiara. Entonces, ese es otro sueldo. Entonces, ya cuando hacemos esa combinación, nos damos cuenta de que, maravilloso tema financiero, en realidad sí están aportando prácticamente lo mismo, o en ocasiones la mujer está manteniendo al hombre. ¿Pero por qué manteniéndolo? Porque también la mujer, además de todo eso que hace en casa, además de todo ese cuidado, que ya sería un segundo sueldo en casa, sale a trabajar o trabaja desde casa. Vende cosas, atiende desde casa, y entonces ese es otro sueldo. Y ya cuando hacemos todo ese conteo, resulta que quien está aportando más es la mujer. Claro, y por no supuesto. se habían dado cuenta. Casualmente no se habían dado cuenta. Entonces creo que es ahí donde la mitad de las parejas dejan de venir. porque ver la realidad a veces definitivamente genera conflictos. ¿Sí? No, pero bueno, ese es el segundo paso. ¿Cómo es? Y es que hay un punto muy importante aquí. Además, a nosotras nos educan para administrar la casa, que es un trabajo enorme y una frustración enorme y un trabajo mental enorme.
enorme, o sea, fue más allá de que si tengo que lavar los platos, hacer el aseo, lavar, planchar, cocinar, cuidar a los niños, bla, 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 administrar la casa de cuándo se va a pagar esto, cuándo se va a pagar el otro, el predial, la muchacha le hace esto, acomodar esto, mi esposo ya, la junta va a hacer en esto, tengo que planchar esto, tengo que darle de comer acá, tengo que dar esto, ya sé, las medicinas, el ser psicólogo, bla, 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 secretaria, bla, 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 y todavía extra si trabajas tú. Entonces, hay todo un sistema donde se dice, de hecho, precisamente por eso, porque muchos están encabronados, los hombres están encabronados de que si su mujer no trabajó y se divorcian, ellos tienen que darle una pensión a la mujer, y están súper encabronados por ello. Pero no, o sea, al final del día, a lo mejor ellos pudieron haber avanzado en una carrera profesional, porque ellos nunca se ocuparon de toda esta situación de administración de la casa, del cuidado de los niños, de cuidado de su ropa, de cuidado de sus alimentos, de cuidado de todas estas áreas que hicieron que él estuviera 100% tranquilo, que no tuviera el estrés para poder crecer y tener una carrera próspera y duradera, y estabilizarse y prosperar en su área de trabajo. Mientras que las mujeres se adjudicaron toda esta situación de manejo de la casa, de manejo del hogar, de a lo mejor no sé si los hicieron hacer el aseo o no, pero simplemente con estar monitoreando todo, ya era un trabajo suficiente como análisis de administrativo de la casa y de una empresa, porque la casa es una empresa, una familia es una empresa, que tienes que monitorear muchas cosas. Digo, tú o muchas personas como gerentes o como CEOs de una empresa no están haciendo el aseo de las empresas, pero el monitorear y administrar y estar viendo que todo esté en funcionamiento y perfectamente también es un trabajo al final del día. Entonces, si tu mujer hacía su chamba y hacía su chamba bien, le tienes que pagar, chiquito. Entonces, al final del día, este tipo de situaciones, por eso las mujeres se les tiene que dar una compensación de que ellas no pudieron haber trabajado durante todo ese tiempo y que por eso ya de cierta verdad que se separaron a los 40, a los 50, las empresas no las van a contratar o es muy difícil encontrar y emprender y generar un negocio propio para ellas poder mantenerse empezando a los 40, 50 o 60. Por eso precisamente tiene que haber una compensación. También hay estudios donde se dice que los hombres más felices se dicen que son los que viven en pareja y las mujeres más felices son las que no viven en pareja. Y esta disparidad es porque al final del día, cuando nosotras tenemos un hombre o una pareja en general, digo, no sé cómo se manejen en una situación de mujeres lesbianas o en ese tipo de dinámicas, la verdad lo desconozco, pero en su mayoría, cuando son una situación heterosexual, las mujeres son más felices cuando no tienen a un hombre al lado. Digo, a lo mejor las lesbianas están muy contentas, ¿no? Pero sí está muy complejo cuando nosotras nos adjudicamos toda esta situación de estar pensando, porque nos enseñan para educarnos para el cuidado de la pareja, el cuidado de los hijos, el cuidado de nosotras mismas y todo un show de ser las mujeres súper perfectas y las súper heroínas que nos aturden, envejecemos más rápido, tenemos menos cuidado de nosotras mismas y estamos más cansadas, que cuando el momento que te liberas y te divorcias y cuando no estás, pues obviamente hasta rejuveneces, porque te quitas una carga muy amplia. ¿Y qué pasa de los hombres cuando se separan? Decaen, porque se les adjudica demasiada carga. Vuelven a tener todas las responsabilidades que antes no tenían de sí mismos y de serse responsables de lavar, planchar, hacer la comida, de administrar su propia casa, de pensar en los pagos, de pensar en esto, de pensar en el otro y no tener una asistente gratuita. Entonces, pues sí, se encabronan. Claro, la verdad. Pues sí, cómo no, porque al final gran parte es una explotación. En realidad el sistema está diseñado para una explotación de las mujeres, ¿no? Tanto laboralmente, cuando la mujer sale y trabaja, como dentro del hogar por sus respectivas parejas. Y en el caso de relaciones homosexuales, ya sea de hombres o de mujeres, generalmente alguno de los dos miembros asume el rol de lo que se le atribuiría generalmente al hombre, ¿no? Que es un poco como pues yo salgo, chambeo, llego a casa, entiendo de lo que pasa ahí, porque yo ya salí a trabajar. Entonces, este estrés adicional, de hecho, que mencionas, que es correcto, se ha investigado al respecto, se conoce como carga mental. Y la carga mental, que sería como toda esta parte de gestión, toda esta parte de preocupación porque el hogar no se caiga a pedacitos, se
se tendría que considerar como un tercer sueldo, ¿no? Entonces tenemos un sueldo por el acomodo, orden y gestión del hogar, el segundo por el cuidado de los seres vivos que estén ahí, perros, gatos, niños, iguanas, etcétera, plantas, y el tercero por una organización y gestión a corto, mediano y largo plazo de ese espacio llamado hogar, que como bien lo mencionas, es como si fuera una empresa, ¿no? Entonces, todo eso, ya que lo contamos y a veces le aportamos todavía el sueldo que la mujer gana fuera o trabajando desde casa y que generalmente también lo pone a disposición del hogar, pues resulta que a lo mejor es la mujer la que en realidad gana el doble del hombre, solo que no se ve porque es un monto que se ahorra a la familia gracias a todo ese trabajo de la mujer. La mujer no tiene vacaciones cuando está trabajando en casa, no tiene horario de salida, no tiene horario claro de entrada. Entonces sí, la mujer en promedio vive entre 5 y 10 años menos viviendo en pareja y el hombre justo vive entre 5 y 10 años más viviendo en pareja. Ya que tan felices o infelices sean, bueno, eso ya es otro tema, porque pues también depende si la relación de pareja es sana o no. Pero creo que en general sí el mundo se ha sustentado, el sistema capitalista en el que hoy vivimos se ha sustentado principalmente en la explotación de los hombres por otros hombres, como en la época de la venta de esclavos, el trabajo de esclavos como tal, que al día de hoy sigue existiendo, pero ahora son trabajos tipo esclavos, ¿no? Porque los sueldos son míseros, a duras penas alcanzan para sobrevivir, que es similar a lo que ocurría en tiempo de esclavitud. Y aunque se dice que, bueno, el ser humano tiene la posibilidad de decir, pues no trabajo ahí, porque me esclavizan, me pagan una miseria, pues resulta que en general los sueldos están igual y la otra opción que tienes, pues es morirte de hambre. Entonces, no hay como muchas opciones que en realidad la persona pueda tener. Sin embargo, tenemos la explotación del hombre por el hombre, tenemos la explotación de la mujer, a partir de explotación tanto laboral como dentro de casa, y entonces esta explotación es finalmente la que ha permitido que el capitalismo siga existiendo, ¿no? Hombres explotando a otros hombres o también hombres explotando a las mujeres. Y por eso el capitalismo, por donde se le vea, no es algo que pueda ser defendible desde ningún punto de vista, porque al final está sustentado en la explotación. Y al final esa explotación, ¿en qué termina? Pues en la muerte. Entonces, indirectamente indirecta o directamente es aprovecharse del ser humano como si fuera un recurso más, donde la dignidad de la vida pues no es relevante. Regresando al punto, entonces, recapitulando. Punto número 1, ayudarles a que tengan conciencia de clase. Punto número 2, hacer un conteo de cuánto en realidad están aportando para ver quién en realidad está aportando más. Y bueno, la sorpresa generalmente están más igualitarios de lo que creen o generalmente es la mujer la que está aportando más lanita sin darse cuenta a partir de lo que se ahorra con su trabajo. Y el punto número 3 es comenzar a ajustar las actividades en función, las actividades y los gastos en función del que aporta menos. Por ejemplo, mencionabas lo de los conciertos, ¿no? Uh-huh. Una persona, independientemente si es hombre o mujer, una persona de la relación tiene montos disponibles para ir a conciertos cada semana y otra persona no tiene esa cantidad. ¿Qué hacemos? Pues hacemos que le machetee más quien no tiene dinero para que sí pueda ir a conciertos cada semana. No. Lo que hacemos al inicio es identificar actividades en común que se puedan hacer acordes con la cantidad de quien gana menos. Oye, no, pero no hay conciertos gratuitos. Claro que los hay. De hecho, en la Ciudad de México y bueno, en nuestro país, seguramente en cada estado hay algo parecido. Simplemente en la Ciudad de México se calcula que al mes se realizan 600 actividades gratuitas. Solo en la Ciudad de México. A lo mejor en Puebla, es la mitad, 300. Entonces, con tanto, en realidad, con menos gente de fila. Sí. Sí, en realidad sí es factible adaptarse a la cantidad de quien gana menos. ¿Cuál es el problema? Que en general no se hace ese esfuerzo porque implica dejar de hacer lo que estoy acostumbrado a hacer.
Sin embargo, al principio eso es lo idóneo, porque si no se va generando una sensación de control sobre el otro. Es decir, bueno, no vamos a ir a conciertos gratuitos porque tú no tienes lana, yo lo pago, y yo siempre lo voy a pagar. Pero ¿qué crees? Que cuando tengamos problemas dentro de 6 meses, te lo voy A a, champar. te lo voy a mencionar, te lo voy a cobrar Sí. emocionalmente. Te voy a decir, sí, pero bien que fuiste al concierto, ¿verdad? Sí, porque yo te lo disparé. Entonces, eso es justamente lo que se intenta evitar en el ámbito terapéutico. O Lo generar que se deuda. busca es, sí, se genera una deuda emocional Ujú. y eso al final genera una manipulación y eso al final es violencia. Entonces, justo lo que buscamos en el ámbito terapéutico es, entendiendo la realidad en la que estamos, tratar de adaptarnos a ella y no simplemente, no te preocupes, yo lo pago, porque al rato es, ¿qué crees? ¿Qué te lo voy a cobrar? No económicamente quizá, pero sí en cuanto a tienes que hacer esto por mí, no te puedes ir, no me puedes dejar, no me puedes abandonar, no podemos divorciarnos. Entonces, bueno, esos son grosso modo los 3 primeros pasos que hacemos en el ámbito terapéutico. A veces ya no llegamos al paso número 3, porque desde el punto número 2, algunos, sobre todo hombres, dejan de querer asistir a la terapia de pareja, porque lo que empezamos a notar es cómo la mujer ha sido explotada dentro de su propio hogar. Y obviamente eso no es divertido, ni para el hombre, porque pues se le cae el- todo la estrategia en la cual él era el proveedor y era el que estaba aportando más, y tampoco a la mujer, porque se da cuenta de la explotación que ha vivido y probablemente dice, ya no quiero, ya no más. Entonces ahí es donde la mitad de las parejas dejan de venir. Sin embargo, si la otra mitad sigue viniendo, pues se le intenta ayudar a que encuentren actividades que sean acordes con el monto que realmente están Esa es la verdadera aportando. prueba de amor. Esa puede ser la verdadera prueba de amor, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que en realidad muchas parejas saben que no están bien, saben que no están funcionando, saben que no van a funcionar. Sin embargo, lamentablemente han generado tantas circunstancias económicas que les forzan a estar juntos, que terminan quedándose juntos toda la vida, aunque no sean felices. Compran casas, carros, se meten en deudas juntos y Tienen luego hijos. Es una tienen gran hijos, deuda. claro. Sí, sí, a futuro, en presente y a futuro. Y Mm, creo que al final son muchas sutiles estrategias que la gente implementa como candados, cadenas que se van poniendo voluntariamente para intentar que eso nunca se pueda romper. Lamentablemente la realidad supera a la imaginación y tarde o temprano esas parejas, a pesar de las muchas cadenas que se han puesto conjuntamente, se terminan rompiendo y lamentablemente es muy doloroso para todos y es muy violento y es muy complicado. Entonces la sugerencia es tratemos de no irnos poniendo cadenas desde el principio. Una sugerencia que siempre se hace es tratar de no asumir deudas en conjunto, tratar de hacer los pagos para la familia de contado, y si no se puede contado, pues intentar seguir ahorrando hasta que sea factible. Y claro, esto es muy complicado porque implica que probablemente nunca vamos a tener casa propia, nunca vamos a tener carro propio, nunca vamos a tener muchas cosas propias. Y es doloroso. Sin embargo, esto lo que nos indica es que el sistema tiene que cambiar, porque es un sistema que no nos permite tener una calidad de vida digna. Eh, pero bueno, lo que la mayoría de la gente hace es, pues como le hizo el vecino, pues endeudo, bueno, pues me endeudo. Y al final, pues, así como el vecino se divorció 20 años después, pues, ¿qué crees? Que nosotros también nos vamos a tener que divorciar y nos vamos a tener que pelear por quién la se queda casa. con la mitad del sillón, ¿no? O del Lo celular, partimos a porque a la veces mitad. ya la Lo gente queman ya no quiere muchos. para casa. Sí, Sí. muchos, pues, hacen cosas terribles, ¿no? Para precisamente no tener que vivir todo eso. Y de lo más terrible, pues, es asesinar al esposo, a la esposa para evitarse todo eso. Y bueno, pues al final terminan, si todo va bien, en una bonita estancia dentro de una celda. Pero como nuestro sistema judicial es muy
muy bueno. Si la víctima es mujer, generalmente el hombre termina libre. Entonces, y digo que es muy bueno porque está diseñado para eso. O sea, como que también siempre nos han vendido la idea de que nuestro sistema judicial es terrible porque solo castiga el 4% de los asesinatos o feminicidios. Si pensamos que el propósito del sistema es castigar los feminicidios, sí, podríamos decir que es terrible. Pero si pensamos que el propósito real es cubrirlos, encubrirlos, no sancionarlos, pues en realidad está actuando muy bien. ¿Por qué? Pues porque solamente castiga un 4% del 100% de los casos. Entonces, así de terrible es la situación, y justo venir a terapia de pareja lo que se busca es evitar todo eso. Por eso es tan importante que tengamos una perspectiva de género, por eso es tan importante que, como diría una escritora nigeriana, estadounidense, llamada Chimamanda Ngozi Adichie, todos deberíamos ser feministas, tanto hombres como mujeres, porque el feminismo lo que busca es una sociedad más igualitaria. Y creo honestamente que eso a todos nos conviene. Pero bueno, es complicado. Entonces la invitación que yo haría es a que sigamos recordando que sí tenemos un conocimiento financiero, que a veces es erróneo, de años, y que entonces necesitamos un poco como cuestionar esas ideas que tenemos, aprender nuevas, aprender mejores, entender la clase social a la que pertenecemos en realidad, y no asumir conductas de una clase social que lamentablemente no tenemos. Que a lo mejor, si todo va bien, en algún momento podemos tener esa movilidad social, aunque el sistema está diseñado para que no sea tan fácil. Pero bueno, creo que es mucho más sensato entender que si ahorita no me puedo comprar algo a contado, algunos economistas sugieren que para que lo tengas claro, si en realidad lo puedes pagar lo que sea, un lápiz, un celular, un café, lo idóneo sería que analizaras si puedes pagar el doble, si te puedes comprar dos. Por ejemplo, yo me compro esto de 50 pesos. ¿Podría hoy comprarme dos? Si la respuesta es sí, entonces sí me puedo comprar una. Si yo digo no me puedo comprar dos, significa que en realidad no me alcanza para uno. Como una estrategia que nos permite identificar si en realidad nos alcanza o no nos alcanza. ¿Por qué? Porque, bueno, el café no requiere un mantenimiento. Pero si yo me compro generalmente un aparato, un carro, por ejemplo, una casa, requiere un mantenimiento. Por eso se hace esa multiplicación por dos. Si yo puedo comprarme dos de esto que requiere mantenimiento, significa que voy a tener para comprarlo y para el mantenimiento que requiere. Y entonces sí me alcanza. Es como los hijos también. Yo creo que los hijos hay que multiplicarlo por 10. Claro. No, tengan perros, tengan gatos, tengan iguanas. Yo sé que suena extraño, pero el cerebro en determinado momento activa ese anhelo de proteger a otro ser vivo. Uh-huh. Y creo honestamente que es algo que no controlamos. A veces se activa, a veces no. En la mayoría de nosotros se activa en algún momento. Yo creo que cuando estás enamorado, ¿no? Enamorado como que te hace sentir de, quiero cuidar a alguien con esa jefe, no sé qué. Y cuando estás enamorado es como que te dan esas añoranzas. Bueno, esa es una etapa en la cual se activa. ¿Sabes cuál es la otra etapa en la cual se activa mucho? Cuando hay problemas de pareja. Ok. Nunca me ha pasado. La cosa se empieza a tornar difícil, nuestro cerebro dice, ¿cómo le hacemos para que esto no truene? Tengamos un hijo. Sé que suena terrible, pero en realidad sí funciona nuestro cerebro, porque nuestro cerebro está diseñado para que la especie siga existiendo. La idea es tratar de tener desde el principio estas conversaciones sobre temas financieros. ¿Cuándo sería pertinente? Después de 3 meses. Yo creo que es buena idea. En el entendido de que una relación de pareja sana no está determinada por el tiempo que dure. Uh-huh. Yo puedo tener una relación de pareja que dure solo 1 año y sin embargo puede ser una relación de pareja muy linda, muy sana, muy útil, donde aprendí mucho, donde crecí mucho, donde maduré mucho.
Y puedo tener una relación de pareja que dure 20 años y donde terminemos odiándonos y queriéndonos no ver nunca más en la vida. Entonces, creo que ese también es otro mito que nos ha venido mucho este sistema, de que la duración, la relevancia de una relación de pareja tiene que ver con cuánto dure. Y en realidad no, tiene que ver con la calidad de la misma, con qué tan bien te sientes estando ahí, qué tan tranquilo, ni siquiera es qué tan alegre, es qué tan tranquilo, qué tan en paz, qué tan feliz te sientes ahí. Y a veces muchas relaciones de pareja no están funcionando. Y cuando algo no está funcionando, pues conviene intentar repararlo, que para eso sirve la terapia de pareja, aunque en ocasiones, aún así, pues a veces hay relaciones que no funcionan, que pueden ser personas maravillosas, que pueden ser buenos padres, buenas madres, y sin embargo como pareja no funciona. No funciona. Y a veces también conviene aceptarlo. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que el tema de pareja también depende mucho de cómo nos educaron de chiquitos y qué es lo que esperamos, cuáles son nuestros vacíos, análisis profundo, qué tipo de cariño yo estoy aceptando y si mis vacíos ya están un poco más controlados, ¿no? Al final del día implica primero, yo diría que antes de tener pareja, primero que se chequen internamente un poco y ya cuando estén un poquito a flote, ya después ven qué es lo que necesitan y ahí sí le siguen, ¿no? Digo, no, yo sé que nadie es perfecto, no tienen que estar 100% perfecto, nadie va a ser perfecto, pero por lo menos que sepa nadar, ¿no? Ya por lo menos de ahí. Claro, sí. Que no me esté ahogando, creo que ya desde ahí es buena idea, ¿no? Ya funcionaría un poquito más, sí. Al final no va a funcionar porque tenemos muchos problemas internos que a lo mejor lo estamos reflejando en la otra persona y que no están funcionando por eso. Inclusive también este tema que se refiere a finanzas personales, si no sabes manejarlos, si a lo mejor se lo gastan, porque mucho ha sido también, hay muchos esquemas diferentes, ¿no? Tanto mujeres como hombres, puede ser uno que gaste más, puede ser la otra que gaste en banalidades, o que sienta uno o el otro que son banalidades, y que no estén de acuerdo cómo son sus gastos, no estén de acuerdo cómo son las dinámicas financieras, no estén de acuerdo inclusive con estas ideologías de no, pues es que eres muy progre y yo quiero mantenerte o quiero que me mantengas o es que no, esto no es así, ¿no? Y quieren cambiar al otro de manera de pensar, ¿no? O inclusive como esto que había comentado también de no, pues es que ¿cómo es posible que ganes esto? Tú tienes que pensar a futuro, tienes que pensar, decretar que vas a ganar más y cosas así. Y de, no, sí, ahorita yo mañana te lo juro que todas las noches voy a pensar y decretar que voy a ser millonaria para ganar todo el dinero del mundo y así ya nos vamos a ir a París todos los años, ¿no? Entonces no es tampoco así. Pero pues muchas personas te echan la culpa o le echamos la culpa a otras personas y no, o sea, tampoco tengo la culpa de haber nacido en la familia que nací y el otro tampoco, ¿no? O sea, también si el otro tiene más dinero, más recursos, más posibilidades, más palancas, no tienen la culpa. Al final del día las herramientas que tuvo las utilizó y se posicionó en cierta manera y ahorita vive en un país súper padre, pues felicidades, ¿no? Pero pues yo acá estoy bien chido y intento hacer con las herramientas que yo tengo, pero que no me vengan a molestar. Entonces, esa es la situación, o sea, yo hago lo que puedo con lo que tengo y me tengo que sentir segura con lo que tengo. Así que con las herramientas que tengo voy a analizar, buscar, investigar acerca de finanzas personales y buscar una persona que me haga sentir segura en el mismo rango en el que yo esté, más o menos, que también a lo mejor no sé si puede estar un poquito más, un poquito menos, pero que tenga los valores, que yo me sienta estable, hablar con esta persona de dinero, de finanzas, cuáles son tus metas financieras inclusive, y cómo te sientes con lo que yo estoy ganando, porque ser abiertos, no pasa nada. Si te sientes incómodo con eso, pues entonces vale, no te preocupes, ¿no? No hay problema. Yo puedo hacer esto, tengo estas dinámicas, a mí no me cuesta ir, yo no tengo carro, no me importa ir en transporte público, igual no pasa nada ir en taxi, en Uber, si me consigo un carro está bien, no pasa nada, pero ¿cuáles son tus metas? Yo creo que nadie es perfecto, también hay muchas personas que no les interesan ese tipo de cosas o que también pueden vincularse a una dinámica similar, pero aquí la situación es hablar y hablarlo claramente, entonces es una parte importante de ser seguros con nosotros mismos, con lo que tenemos, porque el dinero puede funcionar inclusive como la salud emocional, la salud física, de cuáles son mis padecimientos,
tengo hepatitis, tengo diabetes, tengo alopecia, tengo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que esperas tú a futuro, no? Yo sé que me voy a quedar calvo, yo sé que me voy a quedar no sé, o tengo un problema de sobrepeso, nunca voy a bajar de peso hasta cierta manera, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Si me quedo así, o sea, porque muchas personas inclusive es eso, ¿no? Buscan un cambio en el otro, sabiendo, oye, mejor te pongo las cartas sobre la mesa desde un inicio, qué es lo que tengo, qué es lo que no, y cómo estoy manejando las cosas, ¿no? ¿Quién soy? Hay que aperturarnos con otra persona en pareja desde el quién soy y qué es lo que puedo hacer, qué es lo que tengo, y ver si encaja bien. Si no, pues ni modo, muchas gracias. Next. Sí, suena duro, sin embargo creo honestamente que es la postura más realista, y creo que el inicio de todo es tener conciencia de clase. ¿Por qué? Porque teniendo conciencia de clase, sabes para qué te alcanza, sabes si es factible ahorita irnos a vivir juntos, si ahorita mejor nos ponemos a ahorrar para dentro de un año, si logramos ahorrar, poder hacerlo. Si nos conviene meternos a un crédito automotriz, a un crédito hipotecario, si nos conviene por el momento no pensar en ello, obviamente no tener hijos. Es decir, todo eso empieza a partir de tener conciencia de clase, saber a qué clase económica pertenecemos, saber para qué nos alcanza en realidad. Lamentablemente el sistema en el que vivimos nos ha hecho creer que pensar de esa manera significa ser conformista. Y entonces la idea es, no, pues decrétalo, piensa positivo, todo saldrá bien, Dios aprieta pero no ahorca, Dios proveerá, Dios dirá, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y todas esas frases que al final son religiosas, esotéricas, mágicas, autoengaño. Y creo que al final eso es precisamente lo que termina generando muchos de los problemas que vivimos en pareja. Entonces, la verdad nos hará libres. Es una frase que se le atribuye a Jesús, una frase religiosa, que quizá es de las pocas que a mí me gustan de la parte religiosa, porque bueno, soy ateo. Sin embargo, me parece que es una frase bastante sensata, porque entender la realidad, entender la verdad en la cual vivimos, la clase social a la que pertenecemos, nos ayuda precisamente a tratar de que eso cambie. Fingir que ya estoy en otro lugar, que soy clase media sin serlo, pues obvio no tengo que hacer ningún cambio, porque pues ya soy clase media y eso me parece que está bien, ¿no? Entonces creo que al final conciencia de clase es el punto número 1, punto número 2, punto número 3 que debemos tener claro antes de los siguientes puntos. Y creo que al final hablar de estos temas, aunque sean tabú, es mucho más interesante que hablar de otros temas como metas, como sueños, como anhelos, como cosas sexuales, porque creo que a la larga es lo que puede generar que una relación de pareja funcione o no. Entonces, hablen sobre estos temas. Si quieren también hablen sobre religión, hablen sobre política, hablen sobre todo eso que nos han dicho que no hay que hablar, porque creo que precisamente por no hablarlo es que se generan los problemas. Así es. Pues por hoy, esos serían los consejos, sugerencias e ideas que quise compartir. Pues sí, pues muchas gracias, Carlos. Creo que estuvo muy interesante el programa del día de hoy. Espero que a nuestros usuarios, las personas que nos están viendo, les haya gustado de la misma manera, que lo compartan, porque creo que son temas que se tienen que compartir y que se tienen que analizar, y hay muchas personas que no lo hablan, o sea, todavía muchísimas personas que no lo hablan y que prefieren compartir memes y que prefieren compartir, no sé, Vida TV y Vengas la Alegría, o no sé cómo se llaman ahorita los programas que estén, porque ni tengo tele. Muy bien, ya somos dos. No, ¿para qué? No, hay que hablar de estas cosas, hay que hablar sobre todo con las personas que amamos, con nuestra pareja, con nuestros padres, sobre todo si no me he ido todavía de la casa, imagínense cómo puedo hablarlo todavía con mi pareja, ¿no? Entonces es complejo, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que expresarse, hay que tener esta seguridad de decir, voy a hablar, voy a saber cuánto tengo, qué es lo que quiero, cuáles son mis metas y cómo lo manejo o cómo me proyecto al futuro, ¿no? Entonces, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por estar aquí. Recuerden darle like, nos ayudarán a crecer mucho de esta manera. Y pues sí, acuérdense que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote y cuídense mucho.